Vamos a leer, hermanos, Juan 13, versículo 18 al versículo 20. La palabra del Señor dice así: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver la elección, la soberanía, la traición y también, pero hoy día vamos a hablar acerca de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros para predicar, así como se la ha dado a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y quiero recordarles, hermanos, de que estamos ya en las últimas horas, de nuestro Señor Jesucristo, y son horas bastante intensas en las cuales vamos a ver varias cosas respecto a lo que Jesucristo quiere que sus discípulos sepan, pero también nos vamos a topar, hermanos, con una situación bastante triste y trágica, y es la traición de Judas. Y ahora, en el mundo caído, hermanos, en el que vivimos, sinceramente creo que esto es algo que debemos ver como inevitable. El pecado produce en las personas todo tipo de males. El pecado produce en las personas, hermanos, incluso que rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Como esto está claramente registrado en el Nuevo Testamento y como vemos constantemente. A las personas se les presenta quién es Jesucristo, se les dice de que Dios envió a su único Hijo a este mundo para morir por ellos, para que puedan ser salvos gratuitamente. Y a pesar, hermanos, de que este es el más grande y más bello y más valioso mensaje que se le podría dar al ser humano, el ser humano lo rechaza. Y esto es algo que no solamente nosotros vemos en nuestra época, sino que nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, tuvo que sufrir a lo largo de su vida y ministerio. Ya varias veces nos hemos topado con este tipo de cosas en el Evangelio de Juan. Jesucristo constantemente fue recibido supuestamente por muchas personas para luego simplemente ser abandonado. Pero ahora, como ya hemos visto en capítulos anteriores, hermanos, nos vamos a topar con Judas Iscariote, el cual lo va a traicionar a Jesucristo a pesar de haber pasado 3 años siendo instruido por él, a pesar de haber pasado 3 años junto con él. Y el día de hoy, hermanos, nos vamos a topar con esto, con la traición de Judas. Pero al mismo tiempo, en la cual vamos a ver qué es lo que Jesucristo tuvo que pasar, les animo, hermanos, también a considerar de que lo que vemos que Jesucristo pasó y la forma en la que él afrontó estas cosas es la manera en la que nosotros debemos enfrentar. En este mundo, hermanos, vamos a sufrir males, vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir cosas las cuales muchas veces creeríamos que deberían causarnos desesperación. Pero vamos a ver, hermanos, en este tipo de pasajes, cómo es que Jesucristo va a lidiar con la traición, cómo es que Jesucristo va a lidiar con el pecado, con el mal de personas a las cuales Él ha buscado hacerles el bien. ¿Cómo es que tú y yo deberíamos enfrentar esto? Muchas veces los cristianos, cuando se enfrentan con este tipo de situaciones, se desesperan, se quejan contra Dios, creen que Dios les ha fallado en alguna manera. Algunos creen de que Dios en cierta forma ha perdido el control, porque para muchos lamentablemente creen de que cuando suceden cosas malas en este mundo, Dios ha perdido el control. Dios no está en control absoluto, incluso de la maldad. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar también de esto. Hoy día vamos a ver, hermanos, de cerca cómo es de que un hombre malvado y dominado por Satanás, Judas, va a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Ya está en este camino, está a unos cuantos minutos quizás de ya irse del lado de Jesucristo y traicionarlo. Pero al mismo tiempo Jesucristo, hermanos, nos va a decir, esto, hermano, estaba en completo control y dominio de Dios. Es más, lo que está sucediendo en este pasaje es lo que Dios ya había determinado que pase desde la eternidad. Judas, a pesar de sus malas intenciones, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado, solamente estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y ahora, como ya les he adelantado, hermanos, este hombre, Judas, el cual tiene un nombre bastante irónico, porque su nombre literalmente significa alabado sea Dios, en vez de alabar al Dios encarnado, en vez de alabar a nuestro Señor Jesucristo, lo que va a terminar haciendo es traicionándolo.
Y Cristo, hermanos, en medio de esto nos va a dar mucha esperanza. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar, hermanos, de que en el peor de los momentos y siendo atacado por aquellos que lo odian y lo aborrecen, Él todavía está en control. Y su obra, hermanos, va a continuar en este mundo. No importa cuántas personas se levanten contra Él, no importa cuántos enemigos Él tenga, su obra en este mundo, hermanos, va a continuar. Es por eso que Jesucristo va a lidiar en este pasaje, hermanos, con este conflicto de Judas con completa seguridad, con completa confianza, tranquilidad y valentía. Ahora, en el contexto en el que nos encontramos, hermanos, hemos visto, ya les he mencionado, que estamos a unas horas de la crucifixión de Jesucristo. Estamos en lo que se conoce como la última cena de Jesucristo con sus discípulos, pero déjame recordarte un poco, hermanos, acerca del contexto inmediato. ¿Te acuerdas qué es lo que hemos visto hace unas semanas en este mismo evangelio, en el capítulo 13? Jesucristo, hermanos, acaba de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? Hemos hablado, hermanos, de esto en lo más que hemos podido en aquella prédica. No era simplemente porque Jesucristo quería que ahora tengamos ritos en la iglesia para lavarnos los pies los unos a los otros, sino de que Jesucristo, hermano, le estaba enseñando a sus discípulos lo que era la verdadera grandeza. ¿Qué es ser verdaderamente grande dentro del reino de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente haría grandes a las personas dentro de la iglesia, podríamos decirlo? Jesucristo nos dijo, hermano, lo que hace grande a una persona es de que esté dispuesto a hacerse siervo de todos. Y ser siervo en el contexto del Nuevo Testamento significa estar dispuesto, hermano, a sacrificarme por los demás, a sacrificar lo que tenga que sacrificar por los demás. Y Jesucristo, hermano, le recalcó esto a sus discípulos y les dijo, ustedes me llaman maestro. Ustedes dicen que yo soy su Señor y eso es lo que soy. Y yo he estado dispuesto a hacerme su esclavo. Yo he estado dispuesto a lavarle los pies como el esclavo de más bajo rango. Yo he estado dispuesto a hacer esto. Entonces ustedes están llamados a seguir mi ejemplo. Y Jesucristo les dijo en el versículo 17, hermanos, si ustedes escuchan esto y hacen estas cosas, bienaventurados van a ser. Si ustedes entienden esto, cómo funciona la iglesia, cómo funciona verdaderamente el reino de Cristo, cómo es que Dios ve las cosas y cómo las ve completamente distinto a lo que el mundo normalmente hace, Jesucristo nos dice, esto va a traer bienaventuranza, esto va a traer dicha, esto va a traer alegría. Hermano, esto es bastante obvio. En el mundo la gente cree que ser grande es tener muchos siervos, es tener muchos servidores, es tener mucha gente a nuestro alrededor que nos sirve. Jesucristo nos dice, no, más bien en mi iglesia, en mi reino, dentro de mi pueblo, el que es grande es el que sirve a más personas. Es el que es sirviente de todos. Y Jesucristo, hermano, nos dijo, ¿sabes? Bienaventurados van a ser si ustedes entienden esto. La dicha, la alegría, la verdadera realización en este mundo, dentro de su pueblo, está en entender de que para ser el primero yo tengo que hacerme el último de todos, el siervo de todos. Pero ahora, hermanos, después de esto, ahora Jesucristo va a entrar a una conversación con sus discípulos respecto a Judas, como ya hemos mencionado. Jesucristo escucha lo que va a comenzar diciendo en el versículo 18. No hablo de todos vosotros. Jesucristo, hermano, ha estado 3 años enseñando, 3 años predicando la palabra, predicando el evangelio. Ahora Jesucristo les acaba de dar una enseñanza muy importante a sus discípulos respecto a cómo iban a funcionar las cosas en medio de ellos. Cuando sus discípulos estaban peleando para ver quién era el primero, quién era el mejor, Jesucristo les dice, no, sabes, si tú quieres ser el primero, debes hacerte el esclavo de todos. Ahora Jesucristo, pero hermano, escucha lo que les dice. Jesucristo les dice, yo sé que no todos ustedes están entendiendo esto y no todos ustedes van a recibir esto y no todos ustedes van a seguir el camino que yo les he dado. Y ahora Jesucristo en este contexto, como vamos a ver en un momento, ya se los he adelantado, específicamente está hablando de Judas Iscariote. Específicamente está hablando de Judas Iscariote. Y Jesucristo les dice, escucha, yo no hablo de todos vosotros. Ahora aquí, hermanos, hay varias doctrinas que tenemos que recalcar y el día de hoy nos vamos a introducir en varias doctrinas que son bastante controversiales en nuestra época. Algunas de esas doctrinas se las conoce como la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección,
la doctrina de la reprobación. Hemos hablado ya bastante de esas doctrinas en este evangelio, pero Jesucristo una vez más nos va a introducir a esto. Escucha qué es lo que dice Jesucristo comenzando al versículo 18. Escucha una vez más lo que dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé, escucha, a quienes he elegido. Hermanos, Jesucristo sabe, no todos, incluso en su círculo más cercano. Aquí estamos hablando, hermanos, no de los miles que lo seguían muchas veces. Aquí estamos hablando de los 12 con los que pasó, hermanos, 3 años, día y noche, desayunando, comiendo con ellos, viajando con ellos, teniendo una relación muy cercana con ellos. Escucha, Jesucristo les dice: yo sé que no todos ustedes realmente están siguiendo el camino que yo les he enseñado. Yo sé que no todos ustedes han creído en mí. Yo sé que no todos ustedes van a ser bienaventurados, como les dije en el versículo 18, pero yo sé a quienes he elegido. Yo sé a quienes he elegido. Hermano, nuestro Señor Jesucristo conoce a los suyos. Cuando alguien lo traiciona, como vamos a ver que Judas va a hacer, Jesucristo, hermano, no se toma eso como por sorpresa. Jesucristo no se sorprende y dice: ¿qué es lo que sucedió? Aquí, ¿qué es lo que pasó? Yo hice tanto por Judas, ¿por qué es que ahora me está traicionando? No, Jesucristo sabía de que aquí había un hombre al cual no pertenecía a su pueblo, a pesar de que estaba incluso dentro de su círculo más cercano. Y hermano, estas son algunas cosas que ya hemos visto en este evangelio, pero una vez más Jesucristo y el apóstol Juan nos introducen este tipo de doctrinas. Doctrinas las cuales en nuestra época, como ya les he mencionado, la mayoría de las iglesias rechaza, pero que claramente están enseñadas en la Escritura. Jesucristo escucha lo que dice: yo sé que no todos ustedes están escuchando mis palabras y yo sé a quienes he elegido. Vayan conmigo, hermanos, al capítulo 10 del evangelio, de este mismo evangelio, porque quisiera recordarles algunas cosas que ya hemos visto y que simplemente Jesucristo ahora en el capítulo 3 está recalcando o reafirmando. Escucha capítulo 10, versículo 14. ¿Te acuerdas? Jesucristo en este capítulo se está presentando como el buen pastor. Se está presentando, hermano, como el buen pastor de las ovejas. Y escucha lo que va a decir en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Jesucristo, hermano, en este mismo pasaje nos va a decir: yo he venido a morir por mis ovejas. Y yo he venido a morir por aquellos que yo ya conocía, por aquellos que yo he escogido, podríamos decir, por aquellos los cuales yo ya he predeterminado venir y morir. Ahora, si no me crees, escucha lo que Jesucristo continúa diciendo en el versículo 26 del capítulo 10. Jesucristo, hermano, dice: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas. Y ahora escucha el versículo 26. Ya hemos tratado con estos pasajes antes, pero solamente déjeme refrescar la memoria. Versículo 26. Jesucristo ahora está hablando con los judíos que lo rechazaron, los judíos que se mantuvieron incrédulos. Escucha lo que Jesucristo les va a decir a ellos. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermano, como les he mencionado ya y varias veces en estas exposiciones de Juan, estas doctrinas yo sé que son controversiales. Yo sé, hermanos, de que la mayoría de las iglesias no quieren creer en estas doctrinas, pero hermanos, son inevitables en la Escritura. No podemos escapar de que la Escritura claramente nos dice esto. Cristo sabe a quienes ha elegido. Cristo sabe por quiénes vino a morir y Cristo sabe quiénes lo van a rechazar, quiénes no van a ser salvos. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hermanos, esto es inevitable, ineludible, no podemos eludirlo. Jesucristo dice: yo sé quiénes son mis ovejas, y se va a dar la vuelta a los judíos incrédulos y les va a decir: ustedes no son. Así, directo, hermano. Completamente directo, sin diluir la doctrina, sin suavizar las cosas. Jesucristo les va a decir: ustedes no son. Ahora, ¿te acuerdas, hermano? Hemos visto también esto en el capítulo 12 de manera muy clara, desde el versículo 37 en adelante. Déjame recordarte solamente un poco de lo que hemos visto, porque, hermano, todo lo que ahora estamos viendo en el capítulo 13 tiene relación con todo lo que Jesucristo y el apóstol Juan nos ha estado diciendo en este evangelio.
En el capítulo 12, versículo 37, Jesucristo, hermano, estaba terminando su ministerio. Su ministerio ya está concluyendo, su ministerio público. Después de esto, como ya les he mencionado, Jesucristo, hermano, iba a irse a tener la última cena con los discípulos en un lugar privado, en lo que se conoce como la cena del el aposento alto. Y escucha, después de 3 años de ministerio, el apóstol Juan se va a preguntar, ¿por qué hay tantas personas que no creen? Escucha lo que dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hemos hablado de esto, hermanos. El apóstol Juan, después de 3 años de ver a Jesucristo hacer milagros, de ver a Jesucristo predicar, confrontar, viajar, tener conflictos con los líderes judíos, después de que les ha dado pruebas que no pueden negar de que él realmente es el Mesías, el apóstol Juan nos dice, ¿sabes? Aún así, a pesar de todas esas cosas, no creían en él. Y después de esto, el apóstol Juan, hermano, nos dice por qué pasó esto. Y escucha lo que dice el versículo 38 en adelante. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Hemos hablado de esto, hermanos. El apóstol Juan, ¿sabes qué es lo que nos está diciendo? Esto ya estaba dicho. Esto ya estaba dentro de los planes. A Dios no es que se le escapó algo. A Dios no es que le fallaron los planes. No. Dios está en absoluto control de los que creen como de los que no creen. Él está en absoluto control de aquellos que creen en Él como de aquellos que también lo rechazan. Y el apóstol Juan de manera explícita nos dijo, esto es para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Hemos hablado, hermanos, de este tipo de doctrinas, que como les he mencionado, esto es inevitable en la Escritura. Y Jesucristo, hermano, dice, volviendo a nuestro pasaje, Juan capítulo 13, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Yo sé quiénes son mi pueblo. Hermano, cuando alguien abandona la fe, cuando alguien rechaza a Cristo, hermano, a Dios no le sorprende tal cosa. Él ya sabe que eso iba a suceder. Él conocía que Judas lo iba a traicionar. Ahora, hermano, te ruego que tengas esto bien en mente, porque ¿quién escogió a Judas para que sea parte de los 12? ¿Quién escogió, hermano? A Cristo. Cristo lo escogió, ¿verdad? Y más vale, hermano, de que Cristo aquí nos diga, a mí no se me está saliendo nada de las manos. No es que me equivoqué con Judas, no, no, no. Yo sé a quiénes he escogido. Yo sé que algunos de vosotros no son de mi pueblo. Y yo conozco a quienes he elegido. Ahora, Jesucristo, hermano, en este versículo 18 va a utilizar esta palabra, que es una mala palabra para mucha gente, es elegido. Literalmente, hermano, Jesucristo dice, yo sé a quienes he elegido. Esta es una de las doctrinas más odiadas, hermano. Ahora, ¿por qué a la gente no le gustan estas doctrinas? Yo te voy a decir por qué. Porque a la gente le gusta creer de que yo soy el que escojo a Dios. Dios está allá arriba en el cielo esperando que yo lo escoja. Hermano, la Biblia no nos va a decir eso. La Biblia nos va a decir, Dios es el que escoge, al que Él quiere. Y lo siento, para muchos no les va a gustar esto. ¿Por qué? Porque como seres pecadores, ¿y te acuerdas lo que Satanás le dijo a Eva? Tú vas a ser como Dios. En otras palabras, tú vas a ser independiente, tú no vas a depender de nadie. Y Adán y Eva cayeron en esa tentación y por eso se rebelaron contra Dios. Y desde aquel momento, el hombre lo que quiere es ser independiente de Dios, no depender de Dios, ser un ser autónomo. Y yo entiendo, hermanos, de que es por eso que esta doctrina para mucha gente es muy ofensiva. Porque lo que ofende es nuestro deseo de ser independientes, de creer de que nuestro destino está en nuestras manos, de que yo decido qué me pasa, qué no me pasa. Pero hermano, la realidad es de que Dios es el que escoge. Dios es el que elige. El apóstol Juan nos va a decir en su primera epístola, nosotros si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y Jesucristo, hermano, acá le va a decir a los discípulos que más adelante en el Nuevo Testamento, hermanos, ellos van a expandir más esta doctrina. En un momento les voy a mostrar eso.
Pero va a utilizar esta palabra, hermano, sin diluirla, sin ningún temor. Literalmente, hermano, les va a decir, yo sé a quién es elegido. Yo sé a quién es elegido. Y hermano, si hay una doctrina que, como dije, es muy odiada, pero al mismo tiempo, irónicamente, es muy clara, es la doctrina de la elección. Tú desde el Antiguo Testamento, hermano, puedes encontrar eso. ¿Por qué, hermano, Abraham en el Antiguo Testamento, que era un idólatra adorando a la luna, de repente empezó a seguir a un Dios invisible que no podía ver, a una tierra que él no conocía? ¿Por qué pasó eso, hermano? ¿Porque Abraham estaba buscando a Dios o porque Dios buscó a Abraham? Hermano, porque Dios buscó a Abraham. Si no, Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, siendo un idólatra, siendo un inmoral con toda su familia, como lo era. Esa es la realidad. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios una y otra vez va a ser el que busque a Abraham, a Noé, a David, a los profetas. Él mismo le va a decir al profeta Jeremías, yo te he escogido desde el vientre de tu madre, yo te había ya escogido. Hermano, estas doctrinas están explícitamente enseñadas en la Escritura. Y si no me crees el día de hoy, hermano, quiero darles muchos pasajes, no los busquen, los pueden anotar, los que tomen notas, porque, hermano, esto es muy claro en la Escritura. Mateo 22, versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos, ¿qué dice? Los escogidos. Mateo 24, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermano, les acabo de leer 3 veces Jesucristo diciendo, escogidos, 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 en un mismo capítulo. Capítulo 24 de Mateo. Y todavía lo va a decir una vez más, Mateo 24, versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. El apóstol Pablo, Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Romanos 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Colosenses 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Según Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera Pedro 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, como te hago notar, esta palabra, escogido, elegido, es una palabra común en el Nuevo Testamento. Yo la verdad no sé por qué, entiendo hermano que los incrédulos se rebelen contra esto, no entiendo por qué los cristianos lo hacen. Porque en el Nuevo Testamento literalmente estas palabras en el contexto de la iglesia se van a utilizar comúnmente. Los apóstoles una y otra vez van a utilizar la palabra escogido, elegido, sin problema. No se van a hacer problema, no se van a hacer conflicto con eso. Hermano, los apóstoles no se hacían conflicto con esto a tal grado de que el apóstol Juan le va a enviar una carta a una hermana en aquel momento, en el primer siglo. ¿Y sabes cómo la va a llamar a esta hermana? Escucha, segunda Juan 1:1. El anciano a la señora elegida. Hermano, esta era una forma común de referirse a los cristianos. Esta era una manera común, normal de referirse a los cristianos. Los elegidos. El que no quiere aceptar esta realidad, hermano, es porque no quiere aceptar lo que claramente está revelado. Aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que llegan a la salvación, aquellos que ponen verdaderamente su fe en el Señor Jesucristo, son
elegidos. Son elegidos. Ahora, como ya les dije, hermanos, en otras exposiciones, esto para ti y para mí tiene que ser algo muy bueno y muy bello. Porque ¿qué preferirías? ¿Que tu hermano estás aquí o has puesto tu fe en Jesucristo por suerte, por accidente, por azar o porque Dios te ha elegido? Dime tú, sinceramente, ¿qué preferirías? ¿Que tú has puesto tu fe en Jesucristo, has llegado a la salvación por, por un accidente, ¿sí? Del destino, de la suerte, o porque Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué preferirías, hermano? El apóstol Pablo sabe de que obviamente lo que a los cristianos, hermanos, nos va a dar una gran esperanza y consuelo es saber de que nuestra salvación, hermano, no es un accidente cósmico. Nuestra salvación, hermano, es porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y hermano, esta es una verdad que como cristianos debemos aceptar y Jesucristo, como ven acá en ese pasaje, volviendo a Juan capítulo 13, versículo 18, Jesucristo le va a decir a sus discípulos de manera explícita: yo sé a quienes he elegido. Y hermano, más vale que esto sea así. Y ahora, cuando tú conoces un poco más de la doctrina de la elección, tú te vas a encontrar con que esta doctrina de la elección normalmente está ligada con otra palabra. Y es la doctrina de la elección incondicional. Y ahora, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Hermano, te ruego que te pongas en el contexto del Nuevo Testamento, especialmente en lo que estaba sucediendo con los discípulos. Jesucristo, hermano, ¿por qué es que los escogió a estos hombres? Y esto, hermano, es muy importante. Porque eran perfectos, porque eran los más santos, los más puros, los más inteligentes. ¿Te acuerdas que hemos dicho en el capítulo 13 qué es lo que estaba sucediendo? Se estaban peleando, hermano, entre ellos, a ver quién es el mejor, quién va a ser el primero. Juan, Jacobo trajeron a su mamá a ver si lo convencía a Jesucristo de que los ponga en una posición especial sobre los demás. Hermano, Pedro no era el más santo, sí. Pedro, hermano, cometió serios errores durante el ministerio de Jesucristo, a tal grado que Jesucristo en algún momento le va a decir, Mateo capítulo 16, apártate de mí, Satanás. Pedro, vamos a ver más adelante, va a negar a Jesucristo 3 veces. Tomás, hermano, va a dudar de la resurrección de Jesucristo. Y hermano, pero escucha, Cristo les dice a estos hombres que sabía que iban a fallar, que sabía que iban a pecar, que sabía que no eran lo mejor en este mundo. Yo los he escogido. Y hermano, esta doctrina, cuando tú la entiendes con ese contraste, verdaderamente te lleva a alabar a Dios. Porque Él te ha escogido a pesar de lo que eres. Su elección no depende de, a ver, ¿qué tienes para darme para que yo te escoja? No. Cristo ya sabe, yo sé quién eres tú. Yo sé lo que vas a hacer. Yo sé los errores que vas a cometer. Yo sé los pecados en los que vas a caer. Yo los he escogido, les dice a estos hombres. Estos hombres, hermano, que en unas horas literalmente lo van a abandonar. Por un tiempo, obviamente. Sí, luego los apóstoles se van a reunir y van a seguir su obra. Vamos a ver eso también hoy día un poco. Pero hermano, Jesucristo va a tener que afrontar la cruz, va a tener que afrontar los juicios, va a tener que afrontar estas cosas, hermano, solo. Porque sus discípulos lo van a abandonar, literalmente. Y sabiendo Jesucristo estas cosas, escucha lo que les dice: yo los he escogido. Yo, hermanos, los he elegido. Esto es lo que Jesucristo les dice. Ahora, Jesucristo, hermano, esto es algo que ya les había dicho. Escucha lo que dice Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Ahora escucha, pero lo que Jesucristo también dijo en el capítulo 6. Está muy relacionado a nuestro pasaje. Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí, hermanos, entramos a un punto en nuestra exposición que quizás es aún más controversial que la elección. Hermanos, Jesucristo está en control y muchos cristianos tal vez van a estar de acuerdo en esto. Jesucristo está en control, ok, de los que se salvan. Está en control. Pero ¿qué hay de los que lo traicionan?
Pero ¿qué hay de los que se pierden? ¿No está en control Jesucristo de eso? Jesucristo ya les dijo en el capítulo 6, yo los escogí a ustedes 12 y uno de ellos, uno de ustedes es del diablo. Bueno, Jesucristo está en absoluto control y dominio de lo que sucedía con Judas. Y ahora Jesucristo, hermano, nos va a volver a decir esto en este evangelio, en este capítulo del evangelio de Juan. Escucha lo que continúa diciendo el versículo 18 y ahora el versículo 19 más. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Hermano, Jesucristo está en absoluto control y dominio de Judas también. Él sabe, hermano, de que lo va a traicionar. Es más, lo escogió por ese propósito, porque sabía de que para que se cumplan sus planes, un hombre debía traicionarlo y venderlo por 3 piezas de plata, como el profeta Zacarías ya había dicho siglos antes. Jesucristo, hermano, escogió a Judas y no es de que se equivocó al escogerlo. No, él ya sabía qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar. Él conocía sus malas intenciones, él conocía su incredulidad, él sabía, hermano, de que este hombre, a pesar de estar 3 años con él, viendo milagros y milagros y milagros, igual lo iba a rechazar, igual lo iba a traicionar. Jesucristo, hermano, sabía esto. Y hermano, esto es algo que el apóstol Juan nos ha presentado desde el principio de su evangelio. Jesucristo se encontró con Pedro e inmediatamente le dijo a Pedro, yo sé quién eres, yo sé quién es tu padre, yo sé qué vas a hacer. Jesucristo se encontró con Natanael, hizo lo mismo. Y hermano, con Judas pasó lo mismo, él ya sabía. Jesucristo ya sabía, pero aquí, hermano, la Biblia no solamente nos dice de que Jesucristo ya sabía lo que Judas iba a hacer, sino aquí lo que la Biblia nos dice es de que Jesucristo escogió a Judas, escucha, para que sus propósitos se cumplan. Para que sus propósitos se cumplan. Propósitos los cuales Dios ya había determinado en el Antiguo Testamento. Propósitos los cuales Dios, hermano, ya había revelado en el Antiguo Testamento. Y esto, hermano, es muy importante por algo que les dije desde el principio de esta exposición. Muchos cristianos, hermano, tienen mucho problema con resolver el problema de lo que se le conoce como la teodicea, ¿sí? Que tiene que ver con Dios y el mal en este mundo. ¿Qué relación tienen? ¿Está en control Dios del mal o no está en control? Muchos van a decir de que no. Dios no está en control del mal, Dios no está en control del pecado del hombre, Dios a eso es algo que Él no tiene ningún dominio, a eso es algo que nosotros solamente podemos culpar al hombre, a Satanás, ellos son los causantes del mal, ellos son los únicos que están en control de eso y Dios no tiene nada que ver con eso, hermano, este pasaje nos dice lo contrario. Jesucristo aquí está hablando de quién es escogido, está hablando de aquel que lo va a traicionar y Jesucristo literalmente dice, esto está sucediendo para que se cumpla la escritura. ¿Quién inspiró la escritura, hermano? Creo que no fue Satanás, ¿verdad? Creo que fue Dios el que inspiró la escritura. Dios inspiró la escritura y a través de David ya había revelado esto que iba a suceder. Y Jesucristo aquí está citando literalmente el Salmo 41, versículo 9. Hemos leído hace un momento el Salmo 41. ¿Y qué es lo que sucede en el Salmo 41, hermano? Este es un salmo mesiánico. Aunque en algún momento cuando se lo exponga en la iglesia vamos a ver algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Pero déjame decirte esto, hermano. Escucha, David está hablando de una traición de un hombre muy cercano. La mayoría de los teólogos o intérpretes de la Biblia creen que David está hablando de un hombre que se llamaba Ahitofel. Les animo después, hermanos, si los que quieran profundizar más en esto, pueden leer 2 Samuel, capítulo 15 al capítulo 17. En el capítulo 15 al capítulo 17, hermano, te vas a encontrar con este hombre que era Ahitofel. Este hombre, hermanos, era un hombre muy cercano a David. Era un hombre el cual David confiaba mucho. Incluso algunos dicen, hermanos, que cuando Ahitofel hablaba, era un hombre que se había ganado tanto la confianza del pueblo e incluso del rey, que algunos dicen que cuando Ahitofel hablaba, hermanos, se tomaba como si estuviera hablando un profeta de parte de Dios.
O sea que las palabras de Ahitofel se las tomaban como si provinieran directamente de Dios. Como si Dios estuviera revelando a través de Ahitofel lo que él quería, lo que era justo, la verdad. Entonces era un hombre, hermano, escucha, que se ganó la confianza de David, se ganó la confianza del pueblo, de aquellos que servían a David. Y hermano, esto es algo muy similar a Judas. ¿Qué era Judas, hermano, entre los 12? ¿Te acuerdas qué era? Era el tesorero, hermano. Era alguien al que se le había confiado muchas cosas, ¿o no? Y literalmente, hermano, esto vamos a ver la próxima semana, cuando Jesucristo diga, el que está aquí comiendo conmigo es el que me va a traicionar, nadie va a dudar de Judas. Judas incluso se va a levantar. Jesucristo le va a decir, ve a hacer rápido lo que tienes que hacer. Los discípulos lo van a ver irse y nadie va a dudar de Judas. Los discípulos van a decir, ay, seguro está yendo a ayudar a los pobres o a hacer algún servicio que Cristo le ha mandado. Nadie va a dudar de Judas. Y eso, hermano, es lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento con esta historia que te acabo de relatar respecto a Ahitofel y David. Ahitofel, hermano, era un hombre muy cercano a David, un hombre en el cual David, sus servidores y el pueblo confiaba. Incluso es probable de que este hombre haya sido familiar en cierta manera de David. Algunos dicen de que Ahitofel era el abuelo o el padre de Betsabé. ¿Te acuerdas quién era Betsabé? Terminó siendo esposa de David, la madre de Salomón. Y algunos hermanos creen que incluso Ahitofel es muy probable que haya sido una persona que está en el entorno familiar de David, muy cercano. Pero ¿qué es lo que pasó con este hombre? Este hombre terminó traicionando a David. David tuvo un hijo que se llama Absalón. Absalón se va a rebelar contra su propio padre y va a buscar quitarle el reino. Y Ahitofel, hermano, se va a ir con Absalón. Y Ahitofel literalmente va a utilizar su sabiduría y su consejo para buscar que Absalón destruya a David. Eso es lo que va a pasar en esa historia. Y ahora, si tú estudias la historia de Ahitofel, como te dije, hay similitudes muy grandes con Judas, porque ¿cómo termina la vida de Ahitofel? Literalmente termina ahorcándose. Ahora, Jesucristo, hermano, en este pasaje en Juan nos llama a ese salmo, Salmo 41. Porque ese salmo, hermano, sí, en primera instancia en primera circunstancia, podríamos decir, está hablando de David y lo que le sucedió con Ahitofel. Pero nosotros sabemos, hermano, lo que Jesucristo mismo nos dijo en Juan capítulo 5, toda la escritura habla de mí. Eso nos dijo Jesucristo mismo en el capítulo 5 de Juan. Y ese salmo, hermano, nos estaba presentando literalmente 1000 años antes de que Jesucristo venga, algo que a Jesucristo le iba a suceder. ¿Y qué es lo que le iba a suceder? El que come pan conmigo me va a traicionar. Va a levantar contra mí su carcañar, va a intentar pisotearme. Eso es lo que Jesucristo está diciendo acá. El que come pan conmigo, ahora hermano, escucha. Jesucristo utiliza este salmo y utiliza estas palabras, el que come pan conmigo. Estas palabras en el contexto judío, hermano, no eran cualquier tipo de palabras. Porque el que come pan conmigo, hermanos, para ellos era aquella persona a la cual yo le he abierto las puertas de mi casa. Yo le he abierto las puertas de mi familia. Yo he buscado asociarme con él. Yo he buscado ser su amigo. Yo le he mostrado hospitalidad, servicio, amistad, amabilidad, generosidad. Eso es, hermano, lo que significa. Para los judíos, hermano, el recibir a alguien en su casa era algo muy importante. Es por eso que una y otra vez se van a quejar contra Cristo. Él come con publicanos, con pecadores. ¿Cuál era el problema, hermano? De que cuando Jesucristo comía con alguien, compartía el pan con alguien en una casa, era Jesucristo diciendo, yo quiero asociarme con ellos. Yo quiero tener una relación cercana, íntima con ellos. Y hermano, aquí estamos hablando de un hombre que tuvo esa cercanía con Cristo. Un hombre el cual ha comido pan con él. Ha visto, hermano, de primera mano la bondad, la hospitalidad, el servicio. Hermano, Judas, Jesucristo le acaba de lavar los pies. ¿O no? Hemos visto eso en la última prédica de Juan. Jesucristo le acaba de lavar los pies. Entonces no es un hombre al que se le ha hecho mal, no es un hombre al cual Jesucristo le ha hecho algo mal. No, este hombre sin motivo,
sin ninguna excusa, sin ninguna justificación, levantó su calcañar contra nuestro Señor. Y lo que significa literalmente esto, es de que este hombre se levantó para pisotear a Jesucristo, pisotear a Jesucristo. Pero hermano, Jesucristo nos dice acá, lo que está sucediendo es para que se cumpla la Escritura. Esto ya estaba dicho. Esto ya estaba en mis propósitos. Esto ya estaba, escucha, esto te va a sonar raro, pero en mis planes. Eso es lo que Jesucristo está diciendo acá. Ahora, lo que yo te ruego, hermano, es de que cuando estudies bien estos versículos y los medites, tengas cuidado con esto. Porque cuando decimos de que Jesucristo ha elegido a los que se salvan, y cuando decimos también de que Jesucristo está en control y dominio de los que se pierden, por si acaso, hermano, no le quites la responsabilidad a los que se pierden. La Biblia, hermano, ¿qué nos dijo de Judas? ¿Qué nos dijo de Judas? Hermano, ya hemos visto esto en Juan 12. Judas era un hipócrita. Entonces no pienses de que Judas era muy buenito. Hay algunas personas que he escuchado decir eso. Judas era bueno, ¿sí? Y tenía buenas intenciones. Pero bueno, Dios lo escogió para que lo traicione. No excuses a Judas. ¿Te acuerdas? Vayan conmigo al capítulo 2, hermanos, solamente para dejar bien claro eso. Capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Te acuerdas? A Jesucristo una mujer le está ungiendo los pies con un perfume muy caro. ¿Te acuerdas esa? Ya hemos estudiado esto. Y Jesucristo escucha qué es lo que va a pasar en ese pasaje. Judas va a levantar la voz, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermano, este es Judas, con una apariencia de piedad. Yo quiero ayudar a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos ayudando a los pobres? ¿Sí? Pero escucha el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. Todas las ofrendas que Jesucristo recibía para sostener su ministerio, escucha lo que se nos dice de Judas. Judas le robaba a Cristo. Entonces, por si acaso, hermano, no creas de que pobrecito Judas. No, él era malo. La Biblia nos dice de manera explícita, él era malo, un hipócrita, un hombre que se puso una máscara aparentando ser muy bueno, pero solamente era una máscara porque era un ladrón, era un hipócrita. Aparte, hermanos, escucha lo que hemos visto en la anterior prédica, Juan capítulo 13, versículo 2. Escucha eso. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas, hermano, era un pecador, Judas era un hipócrita, Judas era un ladrón. Y aparte de esto, hermanos, Satanás ya lo estaba influenciando. Satanás estaba influenciando a Judas. Judas estaba dejando influenciar por Satanás. Hermano, te recalco esto porque tienes que tener cuidado con esto. Algunas personas han cometido el error de que como estamos viendo acá, que Jesucristo nos dice, lo que Judas va a hacer ya estaba dicho, ya estaba elegido, ya estaba predestinado esto. Ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Algunos hermanos cuando escuchan eso, creen, entonces no podemos culpar a Judas. Es más, el apóstol Pablo mismo va a hablar de eso en Romanos capítulo 9. Cuando hable de estas doctrinas de que Dios elige y Dios reprueba a unos, el apóstol Pablo va a decir, ¿qué me vas a decir? ¿Por qué Dios inculpa? Y algunas personas, hermano, utilizan esto para decir eso. Entonces, pobrecito Judas, ¿por qué lo culpamos? No, hermano, él es malo. Él se merece la condenación. Él quiso traicionar a Jesucristo. Pero esto, hermano, debe ser unido a algo que es inevitable en la Escritura. Dios está en control del mal. Ahora, escucha mis palabras, hermano. No te estoy diciendo de que Dios provoca el mal. No. ¿Qué es lo que provocó, hermano, la traición de Judas? Él era malo. Él era un ladrón. Él era un hipócrita. Satanás lo estaba influenciando. Entonces, escucha, yo no te estoy diciendo de que Dios provoca el mal, de que Dios causa el mal, de que Dios obliga al hombre a pecar. No te estoy diciendo eso. Pero lo que sí te voy a decir es de que Dios está en absoluto control y dominio del mal.
Eso es inevitable, hermano. Y si Dios no estuviera en absoluto control y dominio del mal, escucha bien, no sería Dios. No sería Dios. Porque Dios, hermano, es aquel ser supremo el cual está en control y dominio de todo. Si Él no está en control del mal, entonces Él no es Dios. Pero Jesucristo acá, hermano, nos está diciendo, lo que Judas va a hacer, esta traición, este pecado tan terrible, es para que se cumpla la Escritura. Dios está en control. Dios ya lo había dicho. Dios ya lo había determinado. Vayan conmigo, hermanos, a la epístola de Judas. Ahora, por si acaso, hermano, no es la epístola de Judas Iscariote. Sí, es otro Judas. No todos los Judas son malos, aunque ya sé que nadie le quiere poner Judas a sus hijos, pero la verdad, hermanos, de que no todos los Judas son malos en la Biblia, ¿sí? Vayan conmigo a Judas. Esta es la epístola de literalmente el medio hermano de Jesucristo. Y escucha lo que nos va a decir en el capítulo 1, versículo 4. Y hermano, escucha bien estas palabras, ¿sí? Porque escucha lo que va a decir. Y en este epístola, hermano, Judas está hablando de los falsos maestros, personas que han rechazado a Cristo, que han negado a Cristo, que están torciendo la escritura. Escucha lo que va a decir, no sé, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora escucha estas palabras. Los que desde antes habían sido destinados para esta. ¿Qué dice, hermano? Hermano, no lo digo yo, ahí está escrito. Ahí está escrito. Estos hombres que pervirtieron la doctrina, que se metieron a la iglesia para querer arruinarla, ¿qué dice? Ya habían sido antes destinados para esta condenación. Por eso es que Jesucristo, cuando habló de Judas, no va a dudar en decir, yo sé que uno de ustedes es del diablo. Yo sé. Ahora, hermano, escucha. Yo sé que estas doctrinas nos causan un poco de tensión ahí. Nos causan una tensión. Una tensión, hermano, que mucha gente no quiere vivir en esa tensión. Yo estoy dispuesto a vivir en esa tensión. ¿Por qué? Porque la Biblia lo revela. Y por más de que mi mente no pueda comprender completamente todo, si la Biblia lo revela, hermano, yo lo creo. Si la Biblia lo revela claramente, yo lo creo. Y la Biblia nos dice al mismo tiempo estas dos cosas. Judas era malo. Judas era un hipócrita. Judas era un ladrón. Judas quiso traicionar a Cristo. Judas se dejó influenciar por Satanás. Pero al mismo tiempo su traición, su mal, hermano, Dios estaba en control de eso. Era para que los propósitos de Dios se cumplan. Y hermano, esto te tiene que dar paz, sinceramente. Si eres cristiano, te tiene que dar paz. Porque hermano, escucha, vas a encontrarte en este mundo con personas que se van a rebelar contra Cristo, contra Dios. Y por la causa de Cristo y Dios te van a odiar, literalmente. Te van a odiar. Pero lo que estamos viendo el día de hoy, hermano, es de que aquellos que se rebelan contra Cristo, se rebelan contra Dios, escucha, al final terminan cumpliendo sus propósitos. Escucha esto, terminan cumpliendo los propósitos de aquel que odian a Dios. Es así, hermano. Y esto, a los incrédulos, hermanos, estoy seguro que les molesta. Porque por más de que creen que se están rebelando contra Dios, al final terminan cumpliendo los propósitos que Dios quiere, que Dios ha determinado. Ese es Dios, hermano. En el Antiguo Testamento tenemos una historia muy, muy clara sobre esto. ¿Te acuerdas de los hermanos de José? ¿Te acuerdas? Malos, hermano. Sí, pecadores, unos hombres realmente malos. Se pusieron celosos de su hermano José porque su padre lo amaba más a José que a ellos. ¿Y qué hicieron? Intentaron matar a José. Ya les dio un poco de miedo matarlo, lo metieron a una fosa y luego ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo a su propio hermano, hermanos. Escucha eso. ¿Y sabes qué es lo que José va a decir al final de su vida? Génesis capítulo 50, versículo 20. José, sus hermanos ahora ya saben que José es casi el faraón y le tienen miedo porque dicen, ahora se va a vengar de nosotros.
Y José les va a decir, ustedes hicieron mal contra mí. Escucha, hermano, esta es el equilibrio. Ustedes son malos, ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios lo llevó al bien. Dios, hermano, no le quitamos la responsabilidad al hombre de su maldad, pero ¿quién incluso está en control de esa maldad? Dios. Y al final está cumpliendo sus propósitos. Hermano, esto es muy importante porque Jesucristo quiere que sus discípulos presten mucha atención a esto. Porque la traición de Judas, hermano, incluso va a terminar siendo para que su fe sea afirmada, para cumplir buenos propósitos. Y hermano, ten muy en cuenta esto. Porque como ya te he mencionado, en nuestra misma vida cristiana, Jesucristo nos va a decir, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, se van a levantar personas que nos van a odiar. Hermano, no te sorprendas de que una persona que quieres mucho, con la que has pasado mucho tiempo, que le has abierto las puertas de tu casa, luego te termine traicionando. No te sorprendas de eso puede pasar, va a pasar. En el caminar cristiano, hermanos, vamos a ver personas traicionar a Cristo, abandonar el camino, eso es normal, eso va a suceder. Pero cuando entiendes estas cosas, hermano, las vas a poder afrontar con tranquilidad. Porque Dios, hermano, en medio de la maldad del hombre, la libre y voluntaria maldad del hombre, Dios está cumpliendo sus propósitos. Así como acá, hermano. Eso es lo que Jesucristo dice. Está hablando de Judas y Jesucristo dice es para que se cumpla la escritura. Y no solo para que se cumpla la escritura, sino yo tengo otro propósito más. Escucha el versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Hermano, escucha bien esto. Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿sabes? Todo lo que todo lo que está sucediendo con Judas, que es terrible, yo lo voy a usar más bien para afirmar su fe. Escucha esto, hermano. Esto es Dios utilizando el mal voluntario de las personas para el bien de su pueblo. Jesucristo aquí le dice a sus discípulos, ¿saben? Todo lo que está sucediendo con Judas, yo ya se los estoy adelantando. Porque un día se van a acordar, Cristo ya nos había dicho que esto iba a pasar y esto va a afirmar su fe. Por eso Jesucristo les dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Hermano, escucha, en el peor de los momentos, un hombre traicionando a Jesucristo, un hombre con el que Jesucristo comió el pan. Yo te puedo asegurar, hermano, que esto es muy terrible lo que está pasando acá, peor que lo que le pasó a David con Ahitofel en el Antiguo Testamento. Pero Cristo dice, sabes, yo lo voy a usar para el bien. Yo estoy en control. Y yo ya les estoy adelantando esto, muchachos, porque cuando ustedes retrocedan a lo que está sucediendo acá y se acuerden que yo ya les dije que esto iba a pasar, entonces crean que yo soy. ¿Por qué Jesucristo, hermano, dice crean que yo soy? ¿Qué significa eso? Ya nos hemos topado con esta expresión, yo soy. ¿Quién es yo soy, hermano? Dios. Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Eso dice literalmente Jehová. Y Jesucristo les dice a ustedes, cuando vean que lo que yo les he profetizado que iba a pasar, a sus discípulos les dice esto, lo que va a pasar es de que su fe va a ser afirmada. Ustedes van a creer, su fe va a ser fortalecida, edificada, para que ustedes no tengan duda de que yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Dios encarnado que ha venido a morir por ustedes. Entonces, hermano, escucha, aquí Jesucristo, en medio de la maldad, Él está en control. Sus propósitos se están cumpliendo. Nada se ha escapado de sus manos. E incluso toda esta maldad y traición de Judas, Jesucristo dice, yo la voy a usar para que ustedes sean afirmados en la fe. Y para que cuando ustedes vean de que se cumple lo que yo dije que se iba a cumplir, crean de que yo soy Dios. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. De que yo no soy solamente un hombre, un profeta, un maestro, no, yo soy Dios mismo. Hermano, Jesucristo iba a usar lo de Judas para afirmar la fe de sus discípulos verdaderos. Y hermano, escucha, Dios hace eso. Todas las cosas a las que aman a Dios, ¿qué dice Romanos? ¿Les vienen para bien o no?
Ahora escucha lo que dice. No dice, todas las cosas les van a ir bien. No dice eso. Dice, todas las cosas Dios va a usar. Y aquí estás viendo esto. La traición de Judas, Dios, Cristo, la iba a usar para afirmar la fe de sus discípulos. Hermano, hasta las peores cosas, lo más malo que te pueda pasar en este mundo. Cuando tú entiendes que que en el Dios que creemos es un Dios que está en absoluto dominio de todo, puedes estar tranquilo, sabiendo, ok, yo sé, Dios va a utilizar esto para bien, para afirmar mi fe, para algún bien. Él va a usar esto. Y Jesucristo le está diciendo eso a sus discípulos. Pero ahora, este pasaje no solamente nos habla sobre la elección, la soberanía y la tradición, sino que también Cristo, hermano, quiere que sus discípulos sepan que en medio de la adversidad, la traición, la enemistad y el odio de las personas contra Él, aún así, hermano, su salvación sería extendida por ellos y habrá personas que los reciban y lleguen a la salvación. Escucha el versículo 20. De cierto os digo. Ahora, hermanos, este versículo 20 es complejo. Para muchas personas es complejo interpretar, porque no entendemos qué relación tiene. Jesucristo nos estaba hablando de Judas, la traición, su soberanía, lo que dice la Escritura. Y ahora escucha lo que dice el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, yo sé que hay muchas personas que cuando leen este versículo con los anteriores, les cuesta entender qué está pasando acá. Parece que estamos cambiando de tema o algo así. No. Hermano, Jesucristo quiere que sus discípulos sepan esto. En medio de la traición de Judas, y aunque hay personas que se levantan contra nuestra fe, aunque hay personas que se levantan contra nosotros, contra nuestro Señor Jesucristo, su obra todavía va a seguir siendo expandida, hermano, en este mundo. Su obra, escucha bien, se va a cumplir en este mundo. Y Jesucristo nos dice, y comienza este versículo diciéndonos, de cierto, hermano, ese de cierto es, si te estás durmiendo, despiértate. ¿Por qué? Porque no te puedes perder estas palabras. Cuando los rabís utilizaban estas palabras, hermano, era porque escucha bien lo que voy a decir ahora. Escucha bien, no te pierdas esta verdad, este axioma que les voy a entregar, una verdad irrefutable. De cierto os digo, escucha lo que continúa diciendo, el que recibe al que yo enviaré. Aquí Jesucristo, hermano, está hablando de la obra que sus discípulos iban a hacer. Y aquí nos está diciendo quiénes son estos, ¿sí? Estos hombres que proclamarían, enseñarían, predicarían la salvación que Cristo estaba a punto de terminar en el Evangelio de Juan. Jesucristo les dice a ustedes, escucha bien, los van a recibir algunos. Los que los reciban a ustedes, me reciben a mí. El que me recibe a mí, recibe a Dios. Recibe a Dios mismo, al que me envió. Jesucristo lo que quiere, hermanos, es que sus discípulos sepan que a pesar de la traición de Judas, ellos cumplirían su misión, ellos irían por el mundo a predicar la salvación que Él estaba a punto de completar en la cruz. Y Jesucristo, hermano, te recuerdo, ya está en el contexto en el cual quiere preparar a sus discípulos para la gran comisión. Y Jesucristo les quiere decir, hermano, en medio de la traición, en medio de la oposición, ustedes tienen una misión y ustedes van a cumplir esa misión. Y a pesar de que Judas me rechazó, a pesar de que hay personas que nos rechazan y no nos quieren, van a haber personas que a ustedes, escucha lo que dice, los reciban. Hermano, y esto es importante, porque sí, hay personas malas que rechazan, que traicionan, pero al mismo tiempo Jesucristo les dice a sus discípulos, va a haber personas que sí los reciban. ¿Cómo le pasó a Cristo? Sí, muchos lo rechazaron, muchos no lo quisieron, pero sí hubieron personas las cuales sí lo recibieron, ¿o no? Sí hubieron personas las cuales sí creyeron en Él. Y Jesucristo, hermano, en el contexto de la traición le está diciendo a sus discípulos, va a haber personas las cuales los van a recibir a ustedes. Y hermano, aquí Jesucristo les dice algo que es muy fuerte, porque Jesucristo les está diciendo y les está enseñando cuál es la importancia de la obra que ellos harían. Hermano, escucha lo que Jesucristo dice. Los que los reciban a ustedes están recibiendo ¿a quién? A Cristo. Y el que me reciba a mí está recibiendo a mi Padre, a Dios. Hermano, esto es
y espero poder enseñarles correctamente lo que Jesucristo está diciendo acá. Porque hermano, la Biblia escucha acerca de los apóstoles y acerca de cualquier hombre que se dedica a predicar la palabra. Hermano, la Biblia dice que somos vasos de barro. Nosotros somos, hermanos, hombres insignificantes. Pero hermano, eso no significa que nuestra obra no tenga importancia. Jesucristo dice, el que los reciba a ustedes me está recibiendo a mí. En oposición a esto, tú puedes decir esto, el que rechaza a los mensajeros de Cristo, está rechazando ¿a quién? A Cristo mismo. Ahora, hermanos, acá tengo que hacer una diferenciación de dos cosas. Estas palabras, hermano, tienen una aplicación especial a los apóstoles y tienen otra aplicación para todos los que Dios llama al ministerio de la predicación, ¿sí? Pero primero quiero enseñarles esto. Jesucristo, ¿a quiénes les está hablando aquí, hermanos? Principalmente. ¿Con quiénes está reunido? Sentado a la mesa. Con sus apóstoles, ¿verdad, hermano? Toma muy en cuenta eso, por favor. Porque hay algunas personas que todo lo que Jesucristo le dijo a los 12 se lo toman como si nos estuviera diciendo a todos. Hermano, aquí Jesucristo le está hablando específicamente a los 12. Y escucha lo que le va a decir a estos 12. Ya, vamos a quitar a Judas, vamos a adelantarnos un poco y sabemos que Pablo va a ser el otro apóstol, ¿sí? Entonces los 12 más Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo a los 11 en este contexto y lo que Pablo también representaría más adelante? Jesucristo, hermano, le está diciendo a los apóstoles, los que no los reciban ustedes no me reciben a mí. Los que los reciban ustedes me reciben a mí. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Hermano, déjame preguntarte esto. ¿Cuántos libros Jesucristo escribió? ¿Cuántos libros Jesucristo escribió, hermano? Ni uno solo, ¿sí? Una vez escuché a un pastor decir que Jesucristo escribía porque en Juan capítulo 8 Jesucristo se agachó y escribió en el piso. Hermano, eso no es de que Jesucristo haya tenido un ministerio de escritura realmente, ¿sí? Él no mandó cartas, no escribió evangelios, él no escribió nada que tengamos en el Nuevo Testamento. Y hermano, yo sé que tenemos a veces estas Biblias, yo tengo esta Biblia que tiene las palabras de Cristo en rojo. Hermano, Jesucristo no escribió nada, por si acaso. No es que esas palabras en rojo son más de Cristo que las otras. No. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, hermano, es escrito por ¿quiénes? Escucha bien esto, hermano, por los apóstoles. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es escrito por los apóstoles o por personas aprobadas por los apóstoles como Lucas, Santiago y Judas y Marcos. Entonces escucha, de Jesucristo, hermano, no tenemos, Él no nos escribió nada. Él dejó que otros sean los que escriban sobre Él. Y hermano, los apóstoles, la Biblia nos dice, tendrían un papel de fundamento de la iglesia. Por temas de tiempo no vamos a leer ahora esto, pero luego te ruego que tú leas Efesios 2, versículo 20. ¿Qué se dice de los apóstoles en ese pasaje? De que ellos son el fundamento de la iglesia sobre los cuales edificamos. Hermano, lo que Cristo les está diciendo acá a los discípulos, a los apóstoles, es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo, hermano, escucha, aquellos que reciben a los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles escribieron, están recibiendo a Cristo. En nuestra época, hermanos, tenemos cristianos, entre comillas, que dicen esto. Ay, lo que el apóstol Pablo escribió era para su época. No, cuidado. Escucha lo que Cristo les está diciendo a estos hombres. Si los reciben a ustedes, me reciben a mí. Hermano, si tú rechazas lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Juan enseñaron, estás rechazando a Cristo. Hoy día tenemos iglesias, hermanos, que dicen eso. Ah, no, lo que está escrito en el Nuevo Testamento son cosas de antiguas, irrelevantes. Ahora nosotros tenemos mejores formas, mejores ideas. Hermano, eso es rechazar a los apóstoles y por ende rechazar a Cristo. Es lo que Cristo nos está diciendo acá. Hermano, en la época del Nuevo Testamento, en el primer siglo mismo, se levantaron hombres que hasta el día de hoy existen. Se llamaban los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Eran gente, hermano, que decía, ¿sabes? Ah, qué bonito lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que Pedro enseñan,
pero a nosotros Dios nos ha revelado algo superior a lo que ellos decían. Hermano, hasta nuestra época sigue existiendo esa gente, ¿sí? Sigue existiendo esa gente. Algunos están en las universidades cristianas, haciéndose los súper académicos y doctores. Oh, nosotros entendemos mejor la Biblia de lo que Pablo entendía, ¿sí? De lo que Pedro. Nosotros tenemos una mejor interpretación de las cosas. Otros en nuestra época, como el hermano Álvaro nos enseñó en el tiempo del estudio bíblico, tengo sueños, tengo revelaciones, ¿sí? Superiores a los apóstoles. Y rechazan a los apóstoles. Tú sabes, si tú has estado en iglesias donde vas con la Biblia y les dices, esto dice la Biblia, ¿y qué hace la gente? No, muy legalista, muy fanático, ¿sí? Estás mal, la letra mata. Hermano, escucha lo que Cristo dice acá. A sus apóstoles les dice, los que los reciban ustedes, me están recibiendo a mí. Por eso, escucha lo que el apóstol Juan va a decir, y les ruego que ahora sí vayan conmigo a este pasaje, 1 Juan 4, versículo 6. Porque hermano, aquí el apóstol Juan está viviendo esto con Cristo, ¿verdad? Y ahora escucha lo que el apóstol Juan va a decir en 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, escucha lo que dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, aquí el apóstol Juan, de manera primaria, está hablando de los apóstoles. El que no escucha a los apóstoles, la doctrina apostólica, el apóstol Juan escucha, va a ser muy fuerte. Va a decir, no tiene a Dios. ¿Pero por qué dice eso el apóstol Juan? Por lo que estamos estudiando hoy día en el Evangelio. Jesucristo dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si tú niegas, si tú rechazas lo que los apóstoles enseñaron, no tienes a Dios. Escucha eso, hermano. Escucha eso. Es por eso, hermano, de que sí, a veces somos duros. Porque cuando yo conozco iglesias, las cuales rechazan el Nuevo Testamento, rechazan lo que los apóstoles enseñaron, hermano, tengo muchas razones para poder decir, en ese lugar es muy probable que no conozcan a Dios. No importa que se llamen iglesia, no importa que se llamen cristianos. ¿Por qué? Porque el que los recibe a ustedes, dice Cristo, me recibe a mí. Y hermano, esto está de manera, primeramente, hermano, ligado a los apóstoles. A los apóstoles. Ahora, hermano, esto también tiene una aplicación más amplia. Porque después de los apóstoles, hermano, ¿qué vinieron? ¿Más apóstoles? No. Pablo dice, yo soy el último, 1 Corintios 15. Yo soy, literalmente Pablo dice eso, yo soy el último. No sé por qué la gente se confunde, ¿sí? Pero ¿qué pasó después de los apóstoles? Después de los apóstoles, hermanos, se levantaron hombres que hasta el día de hoy sí existen, que son pastores, predicadores, los cuales predican la doctrina apostólica. Así como Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has escuchado de mí, eso repite. Hermano, el día de hoy hay hombres que se levantan y predican la doctrina apostólica. Pastores, predicadores, e incluso, hermano, todo cristiano debe predicar la doctrina apostólica, lo que los apóstoles enseñaron, ¿verdad? Y este pasaje, hermano, también tiene cierta relación con esto. Hay personas, y hermano, toma muy en cuenta esto, ¿sí? Hay personas que Dios levanta, llama a cada generación para que nos enseñen lo que los apóstoles enseñaron. Y escucha, Jesucristo dice, si tú no los recibes a ellos, no me recibes a mí. Ahora, ten cuidado, ¿sí? No estoy diciendo por si acaso que los pastores o los predicadores seamos intocables, santos, inmaculados, infalibles. No estoy diciendo algo así. Pero si hay alguien que te está viniendo y te está predicando la palabra de Dios, hermano, es muy raro de que odies a esa persona si eres cristiano. Es muy raro. Es muy raro. De que digas, amo el mensaje, pero odio al mensajero. Es muy raro. Eso es muy extraño. Jesucristo dice acá, no, la reacción más bien debería ser recibirlos.
Y la palabra recibir, hermano, es estoy dispuesto a hacerlos parte de mi vida, de mi familia, a asociarme con ellos, a estar en una relación cercana con ellos. Incluso la palabra recibirlo, como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo va a utilizar cuando mandaba personas a las iglesias, era para recibir ayuda, para recibir el confort de la iglesia, el ánimo de la iglesia y todo lo que necesitaran para cumplir su ministerio. Y hermano, escucha esto, no es juego que Dios levante hombres que te prediquen la doctrina apostólica y tú los rechaces. Vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Y perdón por alargarnos un poco más el día de hoy, pero creo que ya están acostumbrados, hermano. Escucha capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 10 al 12. Escucha lo que dice Jesucristo mismo. ¿Y por qué hago mención de este pasaje? Porque aquí Jesucristo, hermano, no solo está hablando de los 12. Aquí, hermano, Jesucristo ha mandado 70 hombres a predicar, aparte de los 12. Aparte, si tú lees lo que dice antes, vas a encontrar. Jesucristo está mandando en misión a 70 a predicar. Y ahora escucha, hermano, lo que de Jesucristo va a decir Lucas 10, versículo 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora escucha el versículo 12. Escucha, hermano, el versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermano, toma en cuenta esto, ¿sí? No te estoy diciendo que ahora empieces a tratar a los pastores y a los predicadores como infalibles, inerrantes. No te estoy diciendo eso. Pero si hay alguien que Dios ha llamado y te está predicando lo que la palabra de Dios dice de manera fiel, no es chiste rechazar a esa persona. No es juego. Jesucristo dice acá, el castigo va a ser peor que el que recibió Sodoma. Porque no puedes recibir el mensaje y rechazar al mensajero. Eso es muy extraño. Eso no es algo que pasa. Y hay gente que cree que puede hacer eso. Hermano, no puedes hacer eso. Si odias al mensajero, no estás recibiendo su mensaje tampoco. Eso es seguro, hermano. Tú no sabes, hermano. Yo he conocido personas así. Vienen aquí a la iglesia a veces, pero me odian. Y no sé por qué vienen. Pero no me quieren. Y aunque les predique la verdad, aunque esté interpretando la escritura bien, no reciben el mensaje. Salen de acá como si no hubieran escuchado nada. Literalmente. Y hermano, esto es muy peligroso. Porque no importa quién te esté predicando, si te está predicando la verdad apostólica, no es juego rechazar a esa persona. Si es una persona llamada por Dios para esto, no es juego rechazar. Y ahora, ¿por qué? Escucha lo que Jesucristo continúa diciendo y voy a intentar resumírselos. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. La labor de los apóstoles, como la labor de los predicadores, hermanos, sería predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, mostrar a las personas de que solamente hay salvación en Él. Ese es nuestro trabajo, mostrarles que Jesucristo es el Señor, mostrarles que Jesucristo es Dios y de que si ustedes quieren el perdón de sus pecados, la vida eterna, solamente en Él se puede, hermanos. No hay más. Jesucristo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los apóstoles van a predicar Hechos 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es nuestro mensaje. Cristo es el único por el cual podemos ser perdonados. Cristo es el único por el cual podemos llegar a la salvación de nuestras almas. Cristo es el único por el cual podemos ser libres de la condenación y del poder del pecado hoy día. Entonces, si tú rechazas eso, hermano, ¿a quién estás rechazando? No a mí, a Cristo. Lo estás rechazando a Él. Y por ende, Jesucristo dice, estás rechazando al que me envió. Hermano, esto es muy terrible. Y te ruego que tomes muy en cuenta esto porque, hermano, basta de creer que las personas que dicen que creen en Dios están bien. Ahora, escucha una vez más mis palabras, por favor. Basta de decir, ay, esa persona cree mucho en Dios, debe estar bien. No, hermano, Cristo dice acá, el que no cree en mí, no cree en el que me envió. El que cree en mí tiene al que me envió. Hermano, Jesucristo sabe, yo soy el único camino para llegar al Padre.
Las personas quieren llegar a Dios creyendo de que a través de la Virgen, encendiendo ciertas velas de vez en cuando, haciendo ciertos ritos, ceremonias. La gente cree que puede llegar a Dios simplemente porque le ora de vez en cuando. No sabes cuántas veces yo escucho eso, gente que dice, no, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque siempre le doy gracias a Dios por todo. No, 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 la pregunta es, ¿has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? Porque si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Es así como el apóstol Juan, hermano, va a interpretar estas palabras. Escucha lo que va a decir 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, no tienes a Dios. No tienes a Dios. No importa cuánto le ores, no importa cuán religioso creas ser, no importa cuán espiritual creas ser, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Pero ahora escucha, de manera positiva, déjame presentarte esto. Si tú, hermano, Dios ha traído a alguien a tu vida que te predique el Evangelio, te predique acerca de Cristo, te predique que la salvación solo está en Él, de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo se hizo hombre para morir por ti, y te llama, cree en Él, arrepiente de tus pecados, síguelo. Y tú, hermano, has reconocido este mensaje, has recibido este mensaje. Escucha lo que Cristo dice. El que cree en mí, el que me recibe a mí, ha recibido al que me envió. Si tú estás en Cristo, hermano, puedes estar seguro de que estás bien con Dios. Puedes estar completamente seguro de que estás bien con Dios. No importa quién seas, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa de dónde vengas, no importa. Si has recibido a Cristo, estás bien con Dios. Él te adopta como su padre, como un hijo. Ahora Él es tu padre, literalmente, y jamás te va a abandonar. Jesucristo dice eso. Porque, hermano, para estar a cuentas con Dios, ¿qué es lo que se necesita? A Cristo. Entonces, si yo he recibido a Cristo, hermano, ya está, todo hecho, no hay nada más que hacer. Puedo estar completamente seguro y confiado. Pero, hermano, no creas, escucha bien, no creas de que una persona que dice que ha creído en Dios realmente está bien con Dios. La pregunta es, ¿has creído en Cristo? ¿Has puesto realmente tu fe en Él? ¿Lo estás siguiendo a Él realmente? Porque aquel que cree en Jesucristo es aquel que tiene también al Padre. Ahora, Jesucristo, hermano, como les dije, le está diciendo esto a sus discípulos en un momento bien extraño, porque les estaba hablando de la traición de Judas. Acaba de decirles, alguien me va a traicionar. Uno de ustedes, yo sé que no es bienaventurado. Y ahora, ¿por qué Cristo les dice esto? Porque, hermano, a pesar de la traición de Judas, a pesar del odio de los judíos, de los romanos, hermano, la obra de los apóstoles y nuestra obra iba a continuar. Y Jesucristo quiere que sepamos cuán importante es la obra que Él nos ha dado para hacer. Predicar, hermano, el mensaje que Él nos ha dado, literalmente es tan importante porque la vida eterna de las personas depende de si reciben o no reciben este mensaje. Jesucristo dice, si reciben al que yo envié, me reciben a mí. Si me reciben a mí, reciben a Dios. Y en oposición a esto, como les he leído, el apóstol Juan nos va a decir, el que no recibe el mensaje, no recibe a Cristo y no está bien con Dios. Entonces, esta obra, hermano, Jesucristo quiere que sus apóstoles y tú y yo entendamos, es de gran importancia. Y esta obra, a pesar de Judas, a pesar de los judíos, a pesar de los romanos, a pesar de todo el odio, hermano, esta obra iba a continuar. Y Jesucristo quiere que sus discípulos sepan esto. Esta obra iba a continuar. No importa que Judas lo traicionó, su obra iba a continuar, hermano. Y 2000 años después, tú y yo somos evidencia de que eso ha pasado. Esta obra continúa. Y no importa cuánta gente se levante, no importa cuánta gente traicione a Cristo, cuánta gente nos traicione, la obra de Cristo, hermano, va a continuar. Y su importancia no va a cambiar.